Dios les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, iniciamos la bendita palabra de Dios. Podemos sentarnos. El tema de hoy es el matrimonio. El matrimonio, pero como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahorita en la actualidad, demasiadas doctrinas han enseñado cosas erróneas en el contexto del matrimonio. ¿Por qué? En cuanto vayamos avanzando en la predicación, lo vamos a ir observando del por qué no se está llevando correctamente, y eso es de condenación, porque lo que nuestro Señor Jesucristo nos da como sus mandamientos, sus ordenanzas, su palabra, es que se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios no le está hablando a inconversos. Que si el inconverso lo hace, bueno, es inconverso. Pero el cristiano tiene que obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si me acompañan a Marcos 10, versículo 1 en adelante. ¿Muy hermanos? Bueno. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su madre y a su madre y se unirá. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, hermanos, ya partiendo de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la pregunta, que dice bien clara la palabra de Dios, que los fariseos se le hicieron para tentarlo. ¿Por qué para tentarlo? Porque si Moisés había dado el mandamiento de repudiarla y de divorciarse, ellos querían tentarlo si es que nuestro Señor Jesucristo
tenía el valor de enfrentar lo que había dicho Moisés, y así se iba a ganar enemistad de todo el pueblo de Israel. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Nuestro Señor Jesucristo ya tenía fama en sus enseñanzas, y el pueblo siempre se juntaba para escuchar sabiamente lo que él enseñaba. Y dice que se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Si había alguna autoridad o era positivo que el marido despidiese a su mujer para así poder tomar otra mujer. En ese punto es lo que los hombres incrédulos e inconversos lo hacen más, tal vez hasta de 7 veces. Repudian a una, viene otra, repudian a otra, así. Es una inmoralidad total la que maneja el hombre inconverso en su manera de pensar. Piensa el hombre que él puede estarle dando satisfacción a su carne y que no hay absolutamente ningún problema con Dios. Dice el versículo 3: él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dice qué les mandó Moisés? Porque nuestro Señor Jesucristo está viviendo bajo la ley de Dios que le fue dada a Moisés. Entonces, al decirles ¿qué les mandó Moisés?, ellos con gran alegría dicen: ya la hicimos. Ahorita le vamos a decir qué nos dijo Moisés, y no va a tener autoridad para revertirnos lo que Moisés dijo. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. En cuanto nosotros lo decimos, ya no te quiero en la casa, te vas, me divorcio de ti, órale. La repudio inventándole una mentira. No hay necesidad de que sea verdad. Yo la repudio porque yo soy el varón y yo soy el que manda. Eso es lo que había hecho Moisés. Pero nuestro Señor Jesucristo dice en el 5: y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? No es que Moisés, por instrucciones de Dios, hubiese visto el repudiar y darle carta de divorcio a la mujer. Lo hizo porque ustedes son más perversos que la misma perversidad. Y si él no lo hubiese hecho, ustedes por lo duro de su corazón lo hubiesen repudiado a él, lo hubiesen apedreado o hubiesen tratado de eliminarlo y de quitarlo como bien, por lo duro de su corazón. Por eso Moisés
permite que ustedes se divorcien y que ustedes repudien a sus esposas. Luego dice en el 6: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿Qué está queriendo decir? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Si podemos ir a Génesis 1:27. En el principio. A ver, dime uno qué. 27. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué es que nuestro Señor Jesucristo toma esto para decirles, pero al principio, varón y hembra creó Dios? Imagínense, hermanos, imagínense a Adán con la mentalidad de estos fariseos que para tentar a Jesucristo le hicieron esta pregunta. Imaginemos a Adán pensando como piensa el mundo inconverso. Pues ¿sabes qué? Eva, te repudio, órale, vámonos. ¿Con qué se quedaba Adán? Si nuestro Señor Jesucristo, si Dios mismo sabe muy bien que el hombre necesita una compañera, porque el hombre es social, no puede estar solo, no es bueno que el hombre esté solo, y tomó de una costilla y le dio su ayuda idónea. Imaginemos a Adán con la mentalidad de estos fariseos o con la mentalidad del mundo incrédulo repudiando a Eva. Se acabó, señores. De repente se le acaba su tiempo a Adán y se le acaba su tiempo a Eva y nadie para reproducir la tierra. Se acabó la humanidad de una manera tan facilita. Es lo que está diciendo Jesucristo. Al principio no fue así. Al principio Adán no podía repudiar a Eva, porque no había para dónde escoger. Ustedes malvados y perversos, como están viendo más mujeres y sus concupiscencias les están exigiendo y quieren saber si pueden darle un deleite más a la carne, por eso hacen esas preguntas. Luego, hermanos, si volvemos a Marcos, Marcos 10, versículo 1 en adelante. En el versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Bien claro. Creé la ayuda idónea para el varón, para que cuando tenga su edad, deje a su padre y a su madre y se una a su mujer. Y ahora será una sola carne con su mujer. Ya no van a ser dos, ya no va a ser él y ella. Ahora es uno entre los dos. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Cómo es posible que si eres creyente en Cristo y Cristo está diciendo que con tu esposa
eres uno, no eres dos. Si tú repudias a tu esposa y le das carta de divorcio, no estás ni cumpliendo los mandamientos de Cristo, donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si está diciéndole que ahora ya es solo uno, ya eres el mismo que se ama y la dama la misma que se ama. ¿Cómo puedes pues repudiarla y darle carta de divorcio si eres tú mismo como creyente en Cristo? Porque no les está hablando al inconverso. Al inconverso déjalo. El día que se convierta a Cristo, ese día el inconverso entenderá, si está para vida eterna, que él no puede repudiar ni divorciarse de su esposa. Luego el noveno: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si ya me uní a una dama, no lo puede separar el hombre. Y le está hablando al varón, porque los varones son los que están preguntando. Le está diciendo al varón: no puedes dar carta de divorcio ni repudiarla, así nada más por lo más. Luego dice en el 10: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y como cristianos sabemos muy bien que los adúlteros no entran al reino de los cielos. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. A los dos, al varón y a la mujer, les da el mismo punto. Si tú, como creyente en Cristo, porque no le está hablando al inconverso, aquí dice en casa, ya con sus discípulos, ya con los hermanos que han creído en Cristo, a ellos les dice y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y en la gran realidad, hermanos, en la gran realidad y en la actualidad, hay pastores que repudian a la esposa y le dan carta de divorcio y se casan con la hermanita que asistió a la iglesia. Y en esa iglesia se gozan como en Corintios. Toda la inmoralidad en el altar. Y los creyentes en Cristo gozándose. Como dice el apóstol Pablo, más bien deberían de lamentarse, porque si la cabeza está mal, ustedes pueden cometer el error de seguir el ejemplo de su pastor. Yo tengo un testimonio. Yo trabajaba en una empresa y me observó un trabajador de ahí de un puesto relevante, y en ese tiempo yo traía una boina que me la había obsequiado la esposa del pastor de la congregación donde yo nací, que decía Jesús Paital. Este hombre me vio y de repente se acercó y me dijo:
que qué significaba. Yo sé que él sabía que qué significaba. Entonces me preguntó qué significa, y pues le dije, yo ya había preguntado qué era, porque siempre acostumbro preguntar si traigo alguna leyenda en alguna camisa o en una boina, preguntar qué dicen, por si me preguntan. Yo ya sabía que lo que significaba y le dije, Jesús pagó por todos. Y él me dijo, ¿y es verdad? Sí. Pero tú, ¿por qué lo traes? Ya le expliqué, soy creyente en Cristo. Volvió, a la otra vez que regresa el misma persona esa, ya platica conmigo y me dice que cómo me va en el evangelio, y le digo que muy bien. Para la tercera vez, ya me sorprendió porque llegó hasta donde yo estaba y me dijo, quiero confiarte algo. Yo fui cristiano. Pero en la congregación donde íbamos, era grande la congregación, estaba lleno de hermanos. Pero el pastor de la iglesia repudió a su esposa y tomó a una de las hermanas como su mujer. La iglesia le reprendió, pero como él era el que dominaba todo ahí, la iglesia se acabó. Cada uno partió por su cuenta. Esa iglesia no quedó nada, el pastor ya no es pastor, por ahí anda perdido. Yo no sé, quisiera que me dijeras si es verdad Cristo, porque yo con ese testimonio, dice, y ver que toda una congregación se terminó, yo ya tengo dudas de que cómo puede ser real Cristo si los encargados y los que están enseñando la palabra están haciendo lo que Él prohíbe. Entonces yo le dije, mire, yo en mi caso les sé decir que Cristo es real. No sé si a usted nunca le explicaron que Cristo dice que por el testimonio nefasto de algunos que se dicen creyentes de Él, sería blasfemado el nombre de Cristo. Sí, lo sé, dice, pero se acabó toda una congregación. Entonces me invité a la iglesia y el señor se llama Agustín, volvió a ser hijo de Dios, se sentía muy feliz. Él dijo que por mi testimonio él había vuelto a los caminos con Cristo. Entonces, hermanos, esto también sé otra historia en San Luis Potosí. Otro pastor de la iglesia deja a su esposa y toma a una hermanita de la iglesia. Y toda la iglesia se goza, y toda la iglesia hace casamiento, y en la iglesia hay fiesta. Cuando dijese el apóstol Pablo, deberían de lamentarse. Sinceramente deberían de lamentarse, porque el infierno les espera a todos, por malvados y perversos. Porque Jesucristo no es juguete de nadie para que lo acomodes a como quieras. Para reforzar todo esto, hermanos, vamos a ir a una carta del apóstol Pablo, donde habla más del matrimonio. Si me acompañan, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 7,
Amén, hermano. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volvé a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestras incontinencias. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó, a cada uno así haga. Esto lo ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que aprende, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales
tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así se haga, que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por ley, mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, hermanos? El apóstol Pablo nos está dando dos puntos. Lo que es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y el consejo que Él nos da. Es diferente. Hay mandamiento del Señor y yo les doy un consejo. ¿Por qué? Dice en el versículo 1: en cuanto a las cosas de que me escribiste, no obedecería al hombre, no tocar mujer. Corintios. Esta famosa iglesia de Corintios, con tantos problemas de inmoralidad, mandan a preguntar: ¿qué hay? ¿Qué hay con la unión o con el casamiento? Y el apóstol Pablo contesta en el 2 que por causa de las fornicaciones, por causa de estar pecando, porque dice la palabra de Dios que la fornicación es el único pecado que se lleva en la carne. Dice que es el único pecado que se lleva en la carne, y dice al creyente: ¿unirás a Jesucristo como una ramera? Porque no estás casado. No estás casado y ahora te encuentras en fornicación. Siendo creyente en Cristo, unes a Cristo como una ramera. Eso es condenación. Y eso sí es muerte para el que ha creído en Cristo. El infierno le espera, sea quien sea. Luego, hermanos, luego dice en el 3, dice: aparte de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Al hombre que tenga su mujer legalmente, y
a la damita que tenga a su marido legalmente. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El deber conyugal es el no negarse a su marido, ni el marido negarse a la mujer. ¿Por qué? Porque da un consejo, dice que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo de ella para negarlo, sino el marido sí tiene autoridad sobre el cuerpo de ella. Dice, ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer sí tiene autoridad sobre el cuerpo del hombre. Aquí es recíproco. La ayuda entre los dos. Y dice que no, en el 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y después de que termine la oración, volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué está dando el consejo? No negarse mutuamente la mujer y el varón, porque si no, Satanás aprovecha esa oportunidad para que al rato ya estés en fornicación. Y al estar en fornicación, aquel que pecare voluntariamente solo le queda una horrenda expectación de juicio y de horror que ha de devorar a los adversarios de Dios. En ese momento el fornicario está convirtiendo en un enemigo de Dios. Luego, en el 6, mas esto digo por vía de concesión, va a decir, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es lo que viene ahorita. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea, lo que él está diciendo ahorita, esto que viene, no lo dijo Dios. Lo dice él como un consejo. Él dice, quisiera más bien que todos los hombres, no está escribiendo a ninguno, que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense pues, mejor es casarse que estarse quemando. Aquí nos está explicando el apóstol Pablo que él tiene un don que a él le sirve para lo que algunas doctrinas le llaman el celibato. Eso sería otra enseñanza que no la voy a tratar ahorita. Eso es lo que él está explicando ahorita. ¿Por qué? Porque él al haber creído en Cristo, esa es la gran cualidad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en cuanto creyó en Cristo y se dio cuenta que Cristo era la vida eterna, el apóstol Pablo entendía que era mejor servirle de tiempo completo, de mañana, de tarde, de noche, a todas horas y en todos los terrenos. Si el apóstol Pablo estuviese vivo ahorita, iría a predicarles allá donde están los de los grupos terroristas. Iría a predicarles que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque él había entendido clarísimamente que servirle a Dios era lo mejor que él podía hacer. Él ya no se estaba fijando en lo que todavía vemos nosotros como hombres. Y no es un pecado, un delito, el querer tener a una hermana como mujer.
o a una hermana como pareja. No lo es. Simplemente que el apóstol Pablo, él tenía ese don, ese don que él lo ocupó para servirle a Cristo, como lo expliqué antes, de mañana, de tarde y de noche, en cualquier terreno, no como nosotros, que cuando tenemos tiempo, no. ¿Por qué? Ahorita se va a ir dando cuenta, él no tenía por qué estar en un solo lugar, porque aquí está mi mujer. Él partía a donde a él le inspiraba el Espíritu Santo de Dios. Él tenía que predicarle a todas las naciones. A todas las naciones gentiles él tenía que predicarle la palabra de Dios. Entonces dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Él también da a entender, no porque lo haya mandado Cristo, sino como él, que también dice que tiene el Espíritu Santo de Dios, él sabe que un hombre, porque así lo creó Dios, su ayuda idónea es una exigencia por ambas partes. Y por eso él dice que si se están quemando, cásense. No estén sufriendo, no se estén lamentando. El casamiento no está prohibido, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Luego dice, esto es lo que dijo Cristo. En el 9 empieza lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, bien clarísimo. Aquí no metan al apóstol Pablo, no lo mando yo. Aquí lo manda el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Lo que dijo Jesucristo. No hay opción. Eres cristiano y obedeces. Y es una gran realidad, hermanos. Cuando eres cristiano y le has creído a Cristo, esto que está pidiendo aquí, el mismo Cristo te ayuda a que puedas cumplir eso. Lo dice así: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. No hay separación, no hay separación. Pero si hubiese, ya nos dimos un pleitazo. Cristiano y cristiana, bien convertidos, bien enamorados de Cristo, se dieron un destrozón, se dieron un agarrón los hermanitos y viene la separación. Ahí dice esto: y si se separa, quédese sin casar. Nada de que ya me viernes chocó, como hay infinidades de congregaciones, y agarran otro, y el otro le sale como el perro que vuelve a su vómito. Lo conoció en la congregación, pero al ratito está en su vómito, dándole la peor vida. La peor vida que la pequeña diferencia que tuvo con su marido. Y aquí ya no hay vuelta para atrás. Eso ya fue adulterio, y ahí sí el hombre, el varón, con todas las de la ley, puede tomar a otra mujer. Solo por fornicación puede tomar a otra mujer el varón, o la dama por fornicación del varón. Pero si no existe eso, dice, y si se separa, quédese sin casar. No te puedes casar ya. Tranquila, 1 año, 2
2 años, 3 años, 4 años, el tiempo que pase. O reconcíliese con su marido. Si ya quiere volver a tener marido, es con él mismo. No es con Pedro, no es con Juan, no es con Toropolo, no es con el que se vaya encontrando acá, es con su marido con el que se casó. Porque de lo contrario, ya no obedeció a Cristo y ahora Cristo. Ahora esta persona se convierte en adversario de Dios. Luego, allá al marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Tampoco la puedes abandonar. Te convertiste a Cristo, ahora le obedeces. No como lo que hacen ahorita infinidades de pastores le dicen a la hermanita: sepárate de tu marido inconverso, divórciate de él, te dejo este hermanito que está aquí, bien, cásate conmigo. Me conviene que ya juntos estén aquí. Esa es doctrina satánica. Ese pastor está mandando al infierno a esas personas. Tanto al hermanito, a Torombolo, que está en la congregación, le consigue la hermanita, deja al marido incrédulo, se casa con Torombolo creyente, pero pastor, Torombolo y dama al infierno. Lo dice Cristo, no lo digo yo. Luego dice en el 12: y a los demás, ahora ya viene otra parte, y a los demás yo digo, no el Señor, aquí no metan al Señor, aquí yo lo digo, dice el apóstol Pablo: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Hay muchas personas así en la actualidad. Cuando el marido es el creyente, es un poco más, es un poco menos duro para el creyente. Cuando el marido es el creyente. Miento, cuando el marido no es el creyente, es menos dura esa situación. Cuando el marido es el creyente, es terrible, hermanos. He sabido de estos casos. Porque fue mi casa. Mi esposa creyente, yo incrédulo. Ella cumplió al pie de la letra el consejo que le dio el apóstol Pablo. Si él no cree, no lo dejes. Si él consiente que vayas a la iglesia, ella misma siempre lo ha presumido. Siempre le he dado gracias a Dios que este hombre nunca me negó ni me prohibió que yo fuese a una congregación cristiana, y cuando mis hijos quisieron ir a una congregación cristiana, él tampoco se opuso. Como en otros casos, en otros eventos, el hombre se opone y le dice a la mujer: si llevas a mis hijos, ahí están tus maletas. Aquí no puedes hacer eso. O si tú te conviertes a Cristo, aquí sales con tus maletas. Eso siempre dijo. Le doy gracias a Dios en el nombre de Señor Jesús, que este hombre nunca prohibió que yo y que mis hijos fuésemos a Dios. O sea, es lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él,
no la abandone. Y aquí viene lo que dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ya faltaba poquito para el abandono, pero no sucedió porque en ese momento me convertí a Cristo. En ese momento Cristo hizo su misericordia para conmigo y aquí estoy predicando el Evangelio de Cristo. Luego dice el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, sin saber, hermanos, era yo santificado, porque mi mujer era creyente. Y la mujer incrédula en el marido, pues, de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Desde el momento en que yo era santificado por mi mujer creyente, mis hijos pasaban a ser santos. ¿Por qué? Porque sabe el apóstol Pablo que si el marido consentía en que esta dama vaya al templo, es seguro que ella va a llevar a sus hijos. Y se va a oponer a que el marido los quiera llevar a otra doctrina falsa y los niños tienen que ir a un templo cristiano, porque estoy consintiendo en lo que dice. Si yo consiento, si el hombre consiente el incrédulo, no lo abandono. Bendito Dios, esa es mi historia. Luego dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, lo que está diciendo, que si de alguna manera yo hubiese exigido algo contrario y adverso a Dios, la hermana en Cristo, con toda la autoridad que le está diciendo el apóstol Pablo que lo puede hacer, no porque lo mande Dios, sino como consejo para que no se pierda su alma, se separa, no hay ningún problema. Semejante caso, dice, o sepárese de estar aguantando ese incrédulo loco que le está perjudicando. Lo dice aquí, luego el 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? Una gran realidad, hermanos. Mi esposa no sabía si yo me convertiría a Cristo. No lo sabía. Tenía sus esperanzas, pero no lo sabía. Bendito Dios, me convertí a Cristo. ¿O qué sabes, oh marido, si quizá harás algo a tu mujer? Esto es difícil. Yo he visto hermanos llorar por eso, porque la mujer incrédula es difícil. Es difícil porque ella desea las cosas del mundo. Y uno mira, no, para la mujer incrédula el cristiano es aburrido, detestable, y se hace la pregunta, ¿qué hago yo con este bueno para nada? Porque no puede divertirse la mujer incrédula con un creyente. Ella desea satisfacer los deseos de la carne. Necesita vivir lo que Satanás ofrece. El hermanito no puede proporcionarse. Esto sí es difícil. Luego, hermanos, pero cada uno, como eso me lo voy a saltear. En el 24, hermanos, versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. O sea, Cristo no le dijo nada para la doncella. Para la virgen no le dijo nada a Jesucristo al apóstol Pablo. Mas doy mi parecer, otra vez, aquí está diciendo lo que el apóstol Pablo cree que es bueno para la doncella.
porque él también tiene el Espíritu Santo de Dios. Y dice así: tengo pues esto en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. El apóstol Pablo no le va a fallar a Cristo, está diciendo: soy fiel a Cristo y doy mi parecer, no le voy a fallar, no voy a decirle una mentira a la doncella para que salga perjudicada, no. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. El consejo del apóstol Pablo es que al hombre le conviene quedarse como está. Bueno le es no tomar mujer, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Hace la pregunta: ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. Si ya tienes una mujer, no procures soltarte. ¿Por qué? Porque el hombre que ya tuvo mujer está acostumbrado a tener la satisfacción de su carne mutuamente. Después, esa exigencia lo puede llegar a una fornicación. Luego dice: ¿estás libre de mujer? No procures casarte. Ese es el concepto del apóstol Pablo. Mas también si te casas, no pecas. Que quede bien claro. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca tampoco. Pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo os lo quisiera evitar. Aquí, la aflicción de la carne es la costumbre a aquella costumbre que es nuestra, y que como en el principio fue así, dice nuestro Señor Jesucristo: varón y hembra creó. Y no son dos, es uno. En ese concepto es que el apóstol Pablo dice que esa aflicción quisiera evitar a los hombres. Está hablando de hombres creyentes. No, un incrédulo ni siquiera lo escucharía. Luego dice el 29: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Por qué, hermanos? El tiempo es corto, y el que tiene esposa, que le sería mejor como si no la tuviese. ¿Por qué? Para poder agradar a Dios. Porque si me pongo a ver más los asuntos de mi esposa, voy a terminar de dejar de servir a Dios. Más si mi esposa es incrédula, más rápido. Luego, el 30. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Todo lo de este mundo va a acabar. Y si no llegases con Cristo, se va a lamentar el hombre. Eso, como recomendación, él dice que sirviéndole al Señor de una manera firme, es casi seguro de estar en el tercer cielo. Luego dice el 32: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agrada al Señor, y esa es una gran realidad. El soltero
agrada a Dios. Al soltero no se le da una oración cuando va a comer. Y al casado, con tanta preocupación que trae a veces de las necesidades que se tienen que dar, empieza a comer y se olvida de dar gracias a Dios. Pero el soltero, con toda la tranquilidad, agrada al Señor. El 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Son dos cosas que ahora sirvo a Cristo y sirvo a mi mujer. Y es una gran realidad, hermanos. Si a la mujer se le descuida, problemón terrible. Problemón terrible porque la mujer necesita un cuidado. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas de Dios, exactamente. Está soltera y procura agradar a Dios. Pero para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Eso lo he platicado con mi esposa y nos ponemos a poner, no, pues esto, lo otro, aquí y allá. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo aquí, de que ella tiene cuidado de cómo agradar al marido. Luego te decimos, esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los brazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor, no para tender una trampa, dice el apóstol Pablo. Te lo digo para que te acuerdes de nuestro Señor Jesucristo. Luego, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Lo que le llaman la muchacha que da, ya no consiguió novio y aguantar al pueblo inconverso es terrible, dice el apóstol Pablo. Pues si crees que no es correcto, pues que se case. Y luego dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Es un consejo de él, que hace bien si se casa, pero dice que hace mejor el que no la da en casamiento. Pero dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Hermanos, que quede bien claro, que no haya confusión. Jesucristo, que es el que manda, Él dice, varón y hembra creó. Varón y hembra creó, y fructifíquense. No hay ningún problema. El apoyo del apóstol Pablo es que él, para agradar a Dios y para poder realizar todo lo que tenía que hacer, de predicar el Evangelio en todas las naciones, era conveniente, así como él vivía. Y que si alguien pudiese hacer eso, no lo va a hacer nada más por competencia.
yo le gano al apóstol Pablo y yo me pongo. No es para competir. Si se va a hacer eso, es para predicar el Evangelio de Cristo a diestra y a siniestra, que es la enseñanza. Él lo hizo porque tendría que predicarle a todas las naciones. No era tarea fácil. No se hubiese escrito el Evangelio de Cristo por medio del apóstol Pablo si el apóstol Pablo no le hubiese dado Dios ese don, porque él se hubiese visto en satisfacer a su mujer. El apóstol Pedro llega una fecha donde ya no se sabe de él. Pero el apóstol Pablo, que era el apóstol para los gentiles, sin mujer, pudo cumplir el ministerio que Cristo le encomendó. En el nombre de nuestro Señor Jesús, hermanos, nos ponemos de pie para oración. Padre, en el nombre de Dios, en el nombre, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, gracias.